Damos 24 tarde. 1 de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Ya tenemos 20 grados en la capital y ojo para hoy día que se esperan 28 grados. Una jornada derechamente, más que primaveral, veraniega, en pleno invierno en la región metropolitana. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada de día lunes 14 de agosto, interferiado. Para algunos sándwich, para otros no. Vamos con las imágenes de la jornada. En información policial, balacera entre bandas rivales deja una adolescente de 17 años herida. Esto en Pedro Aguirre Cerda. Carabineros detuvo a 2 sujetos. Disparos fueron percutados desde un vehículo por su conductor. Y esta mañana se realizó en La Moneda el primer comité político tras la compleja salida de Giorgio Jackson, instancia que estuvo marcada por la reaparición de la diputada Catalina Pérez por el Palacio de La Moneda. Y en Argentina ya hablan del tsunami Milei. Javier Milei se impuso en las primarias y hoy el dólar se dispara a máximos históricos y los bonos argentinos se desploman. Aquí comienza 24 tarde. Comenzamos con información policial. Un conductor ebrio atropelló a 2 adultos mayores que trabajaban en un persa en Zapadores. Según los antecedentes, el auto tiene encargo por robo. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes, Andrés. Grave accidente que se produjo cerca de las 9 de la noche en un persa reconocidísimo en la zona norte de la región metropolitana, como es el Persa Zapadores, que está ubicado en la avenida del mismo nombre con la avenida Recoleta. Es en ese lugar donde ustedes van a ver las cámaras de seguridad que quedó en evidencia, en explícito, el exceso de velocidad de este conductor y cómo se va de lleno en contra de los puestos de este reconocido recinto comercial de la comuna de Recoleta. Ustedes pueden observar cuando a través del exceso de velocidades que pierde el control del vehículo, choca uno de los automóviles que estaba estacionado y por proyección se va directamente en contra de los puestos. En uno de ellos habían 2 adultos mayores, los cuales fueron atropellados por este sujeto, los cuales inmediatamente fueron estabilizados, al igual que otras personas tuvieron que ser derivadas hacia diversos centros asistenciales casi de milagro. No estamos hablando de un accidente fatal, casi de milagro. Estamos hablando de lesiones leves, las que sufrieron las personas involucradas y sobre todo estos adultos mayores que estaban en su puesto, en su local, en el Persa Zapadores. De todas maneras, es ahí cuando todas las personas que estaban, tanto como clientes, trabajadores en el Persa, se ofuscaron por lo acontecido y sobre todo en vista y considerando de que se percataron de que tenía hálito alcohólico el conductor, de que no podía caminar bien y por lo anterior lo retuvieron. A la espera de la llegada de Carabineros se generó un momento bastante tenso, como ustedes están observando en la pantalla dividida, y es así como Carabineros primero lo detuvo, posteriormente lo trasladó hasta un recinto asistencial donde se pudo establecer que efectivamente se encontraba en estado de ebriedad este sujeto. Por lo mismo se realizó la prueba respiratoria, el alcotest, al igual que la alcoholemia de rigor para poder contrarrestar todos los datos, y sumado a aquello, los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, los cuales determinaron que este chofer fuera sometido a una audiencia de formalización de cargos, la cual se va a desarrollar a partir de las 4 de la tarde en el Centro de Justicia. De todas maneras, el estado de salud de los involucrados es mucho mejor a esta hora, según lo que tenemos entendido, y afortunadamente, como les decíamos, no estamos contando de una víctima fatal en medio de este grave accidente de tránsito, donde también quedó en evidencia otra situación. Fíjense que el vehículo se consultó la patente y tenía encargo por robo. Estaba vinculado a una encerrona o portonazo durante estos últimos días en la región metropolitana. Por lo mismo, no se descarta que también se le pueda imputar la receptación de este vehículo al conductor. Vamos a revisar declaraciones. Estábamos guardando y de repente sentimos que se vino todo abajo, pues se vino todos los fierros abajo, se nos cayó la mercadería. A mí me hicieron tirar toda la parte de atrás del furgón que lo tenía estacionado para cargar y vimos el auto que se cruzó, el tipo estaba con alcohol y atropelló a los vecinos de al lado. Fueron alcanzados y bueno, los fierros empezaron a caer y mucha gente quedó aquí en choque y el conductor que estaba ahí en estado de ebriedad y creo que con otros tipos de sustancias en el cuerpo. Un conductor
que manejaba un vehículo con encargo por robo y en manifiesto estado de ebriedad colisionó un furgón en primera instancia, posteriormente un segundo vehículo, atropellando a 3 personas que se encontraban en el lugar. Afortunadamente, estas personas se encuentran sin riesgo vital, siendo trasladadas al Hospital San José de la Comuna de Independencia. Obviamente preocupación por el estado de salud de las víctimas de este violento accidente en mejores condiciones de salud, mientras que están a la espera, todos atentos respecto a lo que va a suceder en la formalización de cargos en contra de este irresponsable conductor y que también podría haber robado el vehículo. Eso está siendo investigado. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Presten atención a las cámaras de seguridad porque se puede observar cómo durante las últimas horas de ayer un conductor saca un arma y comienza a disparar, y al parecer no sería una pistola simple, sino que al parecer sería con un cargador extendido, según los antecedentes que está analizando la policía uniformada de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Se trata de una balacera entre bandas rivales que tuvo lugar en la calle Fraternal. Es en ese sector donde una adolescente de 17 años terminó herida. Tuvo que ser derivada hasta el hospital Barros Luco, donde afortunadamente está fuera de riesgo vital y ya fue dada de alta porque la bala solamente le rozó, si no estaríamos contando de otra historia. Carabineros de Pedro Aguirre Cerda comenzó a realizar un amplio operativo en todo el sector con el fin de poder detener a los responsables. Lo primero, pudieron establecer de que se trataba de esta balacera entre bandas rivales. Lo segundo es cuando llegan hasta ese lugar detuvieron al menos a 2 delincuentes. Estamos hablando de un sujeto el cual tenía un arma de fuego con cargador extendido que podría ser la misma del conductor, efectivamente, pero eso es una investigación que está desarrollando Carabineros. Además de eso, otro sujeto fue capturado, el cual era amigo y tenía escondido al autor de los disparos que terminaron baleando al adolescente de 17 años, según los detalles preliminares de esta investigación. Por lo anterior, es que ahí fue capturado este sujeto, ya que sobre todo tenía gran cantidad de cocaína al interior de su domicilio. 2 detenidos a raíz de esta balacera entre bandas rivales, con municiones, armas, droga, y van a ser formalizados durante las próximas horas. Revisemos declaraciones que entregó Carabineros. Que en las afueras de un domicilio y en el antejardín de un domicilio, el cual se encontraba con todas sus puertas abiertas, había gran cantidad de evidencia balística. Se ingresó al domicilio, logrando encontrar en el interior, ¿no es cierto?, 2 pistolas, munición y cargadores para esta arma, al igual que droga, motivo por el cual la persona que se encontraba en el domicilio en ese momento fue detenido. La menor lesionada habría sido trasladada al hospital Barros Luco, la cual presentaba un impacto balístico, un impacto balístico en la cadera, por lo cual, ¿no es cierto?, a las pocas horas fue dada de alta. Balaceras entre bandas rivales que lamentablemente a las personas de bien, a las personas que habitualmente residen en ese lugar tienen que estar escondidos en sus casas, si no podríamos estar hablando de balas locas o balas perdidas, como se llaman. Por lo mismo hay una intervención que se está realizando por parte de Carabineros de la Prefectura Santiago Rinconada para poder evitar este tipo de hechos. Cambiamos de tema y nos trasladamos a Cerrillos. Nueva encerrona en contra del conductor y peoneta de un camión, el cual trasladaba artículos deportivos, de ropa deportiva. Ustedes están viendo las imágenes que corresponden al camino a Lonquén, a la altura de Américo Vespucio, sí, justo a un costado de la Plaza Oeste, en ese lugar donde grupos de delincuentes le bloquearon el paso al conductor del vehículo de gran tonelaje y posteriormente con pistolas los amenazaron, los retuvieron, los subieron a los vehículos de los delincuentes, mientras que estos antisociales se apoderaron del camión. Se generó una alerta en la empresa debido a que el GPS se pudo observar en el GPS de que este camión había cambiado la ruta. Por lo mismo inmediatamente se activó el corte de benzina, el corte corriente, y por lo mismo los delincuentes quedaron varados en Américo Vespucio, en la comuna de Maipú. Ahí dejaron abandonado el camión e inmediatamente alertaron a Carabineros. Pero ¿cómo comienza esta situación? La denuncia netamente tal es porque la testigo que estaba captando estas imágenes, luego de eso llama inmediatamente a la policía uniformada, y es así como se genera todo un operativo. El vehículo, el camión fue recuperado, tenía más de 100 millones de pesos
en artículos de ropa deportiva, pero la preocupación era obviamente el conductor y el peoneta. Afortunadamente se encuentran en buenas condiciones de salud, fueron liberados por estos ladrones y ellos llegaron hasta las bodegas donde desempeñan sus labores para poder comentar que habían sido víctimas de la delincuencia. Revisemos declaraciones en voz de la policía uniformada. Carabinero al acudir rápidamente al lugar, al verificar los antecedentes y efectuar un patrullaje por las inmediaciones del sector, encuentran el vehículo abandonado sin sus ocupantes y con la totalidad de la carga del camión, la cual no fue posible ser sustraída. Se toma conocimiento de que el conductor y el peoneta llegaron por sus propios medios a la bodega donde prestaban servicios, sin lesiones y en buen estado de salud. Entonces, más de 100 millones de pesos en artículos de ropa deportiva se querían llevar estos delincuentes. No lo lograron a través de los sistemas de cámaras de seguridad y todos los operativos que realizó Carabineros ahí en los alrededores del Plaza Oeste y también por Vespucio en la comuna de Maipú. Cerramos nuestro despacho muy atentos respecto a la investigación que está desarrollando la policía uniformada en Pedro Aguirre Cerda. Llama la atención las cámaras de seguridad, esta balacera entre bandas rivales. Uno se imagina siempre que están desde un bando a otro y no, fíjense que desde el interior de los vehículos el propio conductor es el que saca un arma y percuta varios disparos a la vez, una ráfaga de disparos según lo que queda en evidencia en las imágenes de televigilancia, armas que pueden producir obviamente daños letales en las personas. Afortunadamente eso no ocurrió en esta adolescente de 17 años, a la cual fue dada de alta, y hay dos sujetos que están indirectamente responsables del caso, indirectamente, porque no se ha podido comprobar si participaron o no, pero de todas maneras tienen cierta vinculación y por lo mismo van a ser formalizados producto de esta balacera entre bandas rivales ahí en Pedro Aguirre Cerda. Fabián Collado, seguimos atentos a la actualización de todas las informaciones policiales. Muy buenas tardes. Continuamos con otras informaciones de la jornada. Un local comercial que vendía accesorios para motos fue destruido por un incendio en el centro de Santiago. Pamela Araya nos cuenta los detalles. Pame, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchos de quienes nos están viendo hasta ahora pudieron quizás mirar por sus ventanas una nube de humo negro gigantesca. Bueno, esto correspondía a este incendio que tú señalabas aquí en Calle Lira, entre Argomedo y 10 de julio. Tuvieron que llegar 120 voluntarios en 14 carros correspondientes a 8 compañías de bomberos para poder combatir las llamas. La imagen que le está mostrando a esta hora Claudio Barra corresponde al lugar que fue afectado. Los trabajadores y también personal de aseo están ayudando ahí a limpiar, aunque todo esto comenzó en el segundo piso. En el segundo piso había bodegas donde se guardaban una serie de elementos, entre ellos baterías con ácido y otros materiales que resultaron ser inflamables. Todo esto entonces es a lo que se tuvo que enfrentar bomberos cuando llegó acá, pero le fue más difícil la labor de lo que ellos pensaban. ¿En qué sentido? Ocurre que en el segundo piso no solo estaban las planchas, sino que también había rejillas para evitar eventuales robos. Es así entonces como este incendio duró un poco más de una hora. Todo el segundo piso, al menos donde también había neumáticos, resultó destruido, aunque pudieron rescatar algunos elementos. El local de al lado resultó con algunos daños, pero más bien por el uso del agua de parte de bomberos. Un uso que tuvo que ser apoyado por distintos carros, y les decía que llegaron 14, no son todos estaban acá, sino que otros también estaban en otros puntos, en otras calles, para poder así proporcionar agua a todos los bomberos que estaban trabajando acá, que además fue necesario utilizar una escalera telescópica. Vamos a escuchar lo que conversamos con algunos otros locatarios del sector que pudieron ver lo que estaba ocurriendo. Vinimos a ver qué es lo que pasaba, si era cerca de nosotros, del local nuestro. O sea, ustedes vinieron básicamente porque podía afectar su local. Exacto. Vinimos a corroborar dónde era el incendio y si nos podía afectar en algo. Comenzó a salir humo despacio nomás. Es como si fuese que estuviese controlado. Pero de ahí poco a poco fue saliendo más humo en negra. Y nosotros pensábamos que ya estaba controlado antes que llegaran los bomberos. Para los bomberos habrá demorado pues unos 7 minutos o 10 minutos. Ahí recién, ahí comenzaron a abrir todo, ahí ya comenzó el incendio más. Preocupación había en los locatarios, claro que sí, en el caso que esto pudiera
afectar a los locales que estaban a los costados. Sin embargo, como yo les decía, fue básicamente el segundo piso, la bodega de uno de estos locales comerciales. Hay que decir que Calle Lira, para la gente que no conoce la región metropolitana, están gran cantidad de locales comerciales donde se venden motocicletas, repuestos y una serie de artículos también, incluso hasta la ropa de seguridad que requieren todos los motociclistas para evitar que un accidente les pueda causar más daño. Así que por eso entonces que aquí había gran preocupación, porque todos tienen material inflamable. Bueno, pues yo les decía al comienzo de este despacho que para bomberos fue muy complicada la operación por todo lo que había y por estas medidas de seguridad que habían tomado. Ahora, bueno, nosotros quisimos hablar con el dueño también para que nos contara más detalles. Sin embargo, él prefirió no hablar con la prensa. Obviamente estaba muy afectado por lo que había ocurrido. Vamos a escuchar lo que dice bomberos. La mayor complicación es el techo, que está, cuando tú levantas la lata te encuentras con rejas para evitar robo, que la gente se pueda subir por los techos. Y ese hecho a bomberos le dificulta mucho poder acceder. Sobre todo también el humo que está saliendo de este incendio, que es muy bueno, todos los humos son tóxicos, pero este es demasiado concentrado. Ustedes comprenderán que hay mucho plástico, mucha batería, y el conjunto de todas esas cosas quemándose son altamente peligrosas. El Departamento de Investigación de Incendios ya está en el lugar y está próximo a hacer las tareas, digamos, necesarias para poder determinar la causa del incendio. Bueno, la causa se va a saber más adelante. Lo cierto es que hace muy poquito ya se ha retirado bomberos de acá, de Calle Lira. Incluso en unos minutos más nos decía Carabineros que se va a restablecer el tránsito. Ustedes ven entonces cómo se está haciendo el trabajo de limpieza. Al menos no fue una pérdida total, sino que pudieron rescatar varios de los elementos que están en el primer piso, claro que sí, pero ya todo lo que estaba en esta bodega del segundo piso fue absolutamente destruido. Y lo que nos comentaba bomberos también era lo peligroso que era para ellos, no solo por el humo, que ya decían que era bastante tóxico, sino también por los componentes que pueden tener las baterías. Por eso que incluso algunos vecinos nos comentaban fuera de cámara que habían escuchado algunas explosiones. Eso generó temor, claro que sí, pero era a propósito de todos los elementos que estaban allí. Bomberos decía que eso hacía peligrar también la integridad de ellos, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas. Pamela Raya, muchas gracias por la información desde Santiago Centro. Muy buenas tardes. Es momento de revisar información política y harta información política. Esta mañana se realizó en La Moneda el primer comité político tras la compleja salida de Giorgio Jackson, instancia que estuvo marcada por la reaparición de la diputada Catalina Pérez por Palacio. Más información nos entrega hasta ahora un nuevo inquilino allá en La Moneda. ¿Sí? ¿Viene en La Moneda usted? ¿Cómo le va, don Kevin Felgueras? No, tranquilidad. Estamos acá solamente de paso, de visita a don Andrés Vial. ¿Cómo estamos? Sí, va una vez a La Moneda y hacen 28 grados en pleno invierno. Lo dejo ahí nomás, ya. Siga. Oiga, sí, Mufasa, diríamos algunos. Oye, claro, llegamos esta mañana acá al Palacio de la Moneda porque hay harta actividad. Después de 21 días se realiza este comité político ampliado, pero de inmediato aclarémosle a la gente, tan ampliado no es, porque no están todos los presidentes de partido ni tampoco todos los ministros del comité político. Hay dos de ellos al menos que están en un tren al sur, como dirían los prisioneros, por la reforma previsional, como son Mario Marcel y también Janet Jara, ministros de Hacienda y Trabajo. Y por lo mismo, desde ya adelantamos que no habrá vocería durante esta jornada de parte de La Moneda. Sí, será el día miércoles cuando ya vuelvan algunos ministros y se puedan dar más comunicaciones. Durante esta jornada, y tú bien lo marcabas también, al Palacio de la Moneda llegó Catalina Pérez. No vino a hablar del caso Convenios, si usted se lo estaba preguntando en la casa. De hecho, frente a las preguntas de la prensa, solamente aclaró que ella venía a una reunión con el Ministerio del Interior por el proyecto de reglas de uso de la fuerza que está en plena tramitación en el Congreso Nacional. Estas son las declaraciones de Catalina Pérez. Venimos a trabajar al Ministerio del Interior para reforzar, espero, las reglas de uso de la fuerza y brindarle seguridad a todos los chilenos y chilenas. ¿Qué espera de las investigaciones? Permiso. Pero de Democracia Viva, no sé si ha tenido con Daniel Andrade algún acercamiento. Muchas gracias, permiso. ¿Sí o sí te va a declarar, diputada? Solo aclaraba a qué venía al Palacio de la Moneda, una reunión por reglas de uso de la fuerza que terminó antes que este comité político
no tan ampliado, lo decimos de esa manera, que sigue en desarrollo y que en los próximos minutos debiese terminar, donde estuvo la ministra del Interior, también el titular de la SECPRES, la titular de la ministra de la Mujer y obviamente algunos representantes de partidos políticos para ir poniéndose de acuerdo en torno a la agenda. Este es además el primer lunes sin Giorgio Jackson acá en el Palacio de la Moneda y tampoco como integrante del gabinete ministerial. Es el primer lunes luego de esa renuncia y por lo tanto lo que se ha dicho de parte de la oposición también es uno de los temas a tratar. ¿Cómo se va a intentar retomar la agenda? ¿Cómo se va a poner en votación estas dos reformas importantes, la reforma previsional y el pacto fiscal que se ha hablado tanto y que es básicamente precisamente los cimientos de lo que busca hacer el gobierno de aquí en adelante? Sobre las declaraciones de la oposición del fin de semana, algunos diciendo que todavía faltaban más cambios, otros diciendo que se van a sentar a la mesa, como el presidente de la UDI, pero que se necesitan reformas no refundacionales. Hablaron acá algunos integrantes del oficialismo, la diputada Maite Orsini de Revolución Democrática y también el diputado Daniel Manucheri, jefe de la bancada del Partido Socialista. Mire. Lo que la oposición busca no es la cabeza del ministro Jackson, sino que es luego, de hecho, un senador del Partido Socialista pidió la cabeza de Montes, luego se pidió la cabeza de Jackson y luego van a ir por la cabeza del presidente. Entonces, no es verdad, creo que es deshonesto plantear que el problema que tenía el gobierno era la permanencia del ministro Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que lo que quiere la oposición es desestabilizar este gobierno y frenar las transformaciones que tiene nuestro programa de gobierno. El señor Macaya miente. La UDI lo único que le interesa hoy día es defender los intereses de las AFP. No le interesa que las pensiones suban hoy día. Por favor, terminemos con el show. Aquí tenemos que hoy día sentarnos a conversar para que suban las pensiones, para que terminemos la lista de espera y para que podamos ponerle un coto a la delincuencia en nuestro país. Hay cuestionamientos desde Renovación Nacional por palabras del presidente de la República el pasado viernes en una actividad en el Museo de la Memoria por Sergio Onofre Jarpa. También es parte de lo que se está comentando a esta hora en este comité político ampliado que ya debiese finalizar en los próximos minutos, Andrés. Y por cierto, donde las reformas y principalmente la reforma previsional es uno de los pilares para seguir avanzando en esta semana que es distrital y que la próxima semana debiese ya estar en votación en la Comisión de Trabajo, votación en particular después de varios meses de haberse aprobado en general en esa misma instancia. Por ahora nosotros esperamos este resultado acá arrendando un espacio en La Moneda. Justamente lo invito a que sigamos hablando de pensiones. Don Kevin Filguera, muchas gracias. Un abrazo. Seguimos hablando de pensiones. La ministra del Trabajo, Janet Jara, llamó a la oposición a terminar con las excusas y sentarse a conversar por la reforma al sistema de pensiones. Por su parte, los distintos partidos están trabados con sus propuestas, entregando propuestas, todos los detalles junto a Felipe Gallegos. Felipe, llevamos 15 años en esta cantinela, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, y de hecho buscan acercar la reforma del gobierno a la ciudadanía. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo, Janet Jara, quienes esta mañana con maleta en mano llegaron hasta Estación Central, tomaron el tren, se fueron a Rancagua, van a estar en la tarde en Talca, van a recorrer en definitiva 10 comunas de nuestro país, van a llegar hasta la región de Los Lagos, intentando acercar justamente, como yo te contaba, la reforma del gobierno, la reforma al sistema de pensiones a la ciudadanía. Van a entablar una serie de diálogos sociales, diálogos ciudadanos, explicando finalmente los puntos, la reforma previsional que está desarrollando por estos días el gobierno y que, claro, busca avanzar, busca que al menos antes de Fiestas Patrias esta reforma esté aprobada en la sala de la Cámara de Diputados. Ese al menos es el objetivo que está empujando el gobierno. Y claro, un mensaje que se reitera básicamente a la oposición tras la salida del ministro Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social es que ya no hay excusas para sentarse a conversar, no hay excusas para intentar acercar posturas y buscar un acuerdo en la reforma previsional. Los invito a escuchar declaraciones que dieron esta mañana la ministra del Trabajo y también el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Es tiempo que las excusas se vayan acabando. La verdad es que en una negociación, como señaló el ministro de Hacienda, la idea precisamente es conversar
de aquellos elementos que tienen que ver, entre otras cosas, con la distribución del seguro social del 6%. Lo que sí hay que tener claro es que si nosotros tenemos un modelo en el cual el 6% completo va a capitalización individual, aquí las pensiones no van a subir hasta 30 años más. Entonces, si en realidad esta sociedad resistiera 30 años más con este nivel de pensiones, podríamos pensar en una solución como esa. Pero claramente los datos indican que no es así. Tenemos que hacernos cargo de subir las pensiones ahora para los actuales jubilados y para las próximas generaciones. Suponemos que resuelto ese tema de la manera en que ocurrió, bueno, finalmente ese diálogo se retome sin condiciones, sin más dilaciones, porque a dialogar nadie se sienta con todo resuelto. El diálogo es para encontrar puntos de acuerdo. Un llamado a dejar las excusas, eso es lo que ha reiterado durante el fin de semana, lo reiteró este lunes también el gobierno, es lo que ha dicho justamente La Moneda, particularmente a la oposición. Y claro, ayer el presidente de la UDI decía que ellos están listos para sentarse a conversar con el gobierno, pero planteaba principalmente hacer cambios importantes, dar un giro en la reforma a las pensiones que está empujando justamente el gobierno. Hoy día el gran debate es qué va a pasar finalmente con el 6% de cotización adicional. El gobierno va a ingresar una indicación el lunes para cambiar la distribución de esa nueva cotización adicional, 4 puntos a un fondo solidario, 2 a las cuentas individuales de los trabajadores, es lo que va a hacer justamente La Moneda, pero claro, al menos los partidos de Chile Vamos y de Republicanos esperan que el 6%, toda esa nueva cotización, vaya a las cuentas individuales de los trabajadores. Y durante esta jornada también la Democracia Cristiana planteó que ellos son partidarios de 3 puntos a las cuentas solidarias y 3 puntos a las cuentas individuales de los trabajadores. Los invito a escuchar declaraciones que se han dado también durante esta jornada por parte de los partidos de la oposición. Es difícil de entender el criterio que ha utilizado la justicia para no desaforar al diputado Ibáñez, considerando que él imputa un delito a un empresario y a varios parlamentarios, y por lo tanto eso resulta mucho más grave e injurioso que los dichos de la doctora Cordero. Nosotros esperamos que la Corte Suprema revierta esa situación y equipare dos situaciones que son muy similares, pero de nuestro punto de vista una más grave que la otra. Nosotros honramos nuestro compromiso. Por supuesto que estamos disponibles para el diálogo, pero esperamos que el gobierno nos escuche, no solamente a nosotros, que escuche a la inmensa mayoría de los chilenos que quieren que el aumento del 6% vaya a sus cuentas individuales porque son el producto de su trabajo. Vamos a defender principios que nos parecen esenciales de esta reforma. Primero, la libertad de la gente para elegir quién quiere que administre su dinero, si alguna entidad estatal o, ¿no es cierto?, entidades privadas. Y vamos a defender la idea de que un 3% de esa cotización adicional se vaya a las cuentas individuales y otro 3% a solidaridad. ¿Qué es lo que viene ahora? El gobierno va a presentar, como yo te contaba, Andrés, las indicaciones a la reforma previsional el próximo lunes. Se espera que también durante la próxima semana, porque esta semana distrital, haya justamente votaciones, en particular de la reforma previsional, mientras los ministros Marcel y Jara continúan durante toda esta semana esta gira a distintas regiones del país. Estuvieron esta mañana en Rancagua, van a estar durante esta tarde en Talca, mañana los espera San Javier y Chillán, y el miércoles van a estar en Concepción. Claro, tú lo mencionabas, un poco recojo lo que decía el diputado Erika Edo. Claro, ingresa esta indicación del gobierno, que es decir, formalmente esta es la propuesta del gobierno, ya no es el 6-0 todo a cuentas solidarias, sino que sería un 4-2. Y uno entiende, y lo hemos conversado, ¿cuánto? 1 millón de veces, que esto todo, uno tiende a parecer que esto va a terminar como en el segundo gobierno del presidente Piñera. Va a terminar con un 3-3 o algo de ese estilo, en que se va a separar por lo menos 3 a cuenta individual, 3 a cuenta solidaria. Uno entiende más bien que la conversación quizás tiende hacia allá, a parecerse mucho a ese proyecto que ya fue rechazado, claro, con la PGU de por medio desde enero del año pasado, que de acuerdo al discurso de la centro-derecha, eso cambia un poco el rol solidario o cambia la repartición entre 6% de la entrada de la PGU. Pero todo hace prever, como decía Carlos Pinto, que esto va a ser un 3-3.
todo hace prever aquello, pero hay una cartita bajo la manga ¿Ya? dentro de toda esta discusión, que es la separación de la industria, el rol que hoy día cumplen las AFP. El gobierno también va a presentar una segunda indicación que dice relación con aquello, con cuál va a ser el rol finalmente, cómo Ahí, se va perdón, a Felipe, separar el la rol industria. de la industria, la separación, y tú me corriges, es que al final, quien me cobra la comisión va a ser otra entidad, no la FP. Quien paga la pensión es otra entidad, no la FP, y la FP solamente, o la FP va a cambiar de nombre, va a ser otra entidad, una entidad privada o pública, lo elige la persona, solamente esa entidad va a invertir la plata. El resto de las funciones la hace otra entidad, ¿o no? Tal cual. El gobierno no ha dado todavía detalles sobre esta indicación, solamente ha dicho que va a hablar justamente del rol de la industria, pero aquí varios en la oposición, también en el oficialismo, hacen el punto de que se podría permitir que los privados, por ejemplo, participen de la labor de soporte mediante una licitación similar a lo que sucede hoy día con la AFC, la administradora de los fondos de cesantía. Así que esa es al menos una cartita bajo la manga que según diversas fuentes es la que está manejando el gobierno, y hay que estar atentos también a lo que suceda finalmente el lunes, cuando se den a conocer estas indicaciones. Vamos a ver si avanza. Todos dicen los expertos que la tercera no es que debe, tiene que ser la vencida. ¿Cuánto llevamos? 15 años discutiendo este mismo tema. Y no vemos una salida pronto, por fin una reforma de pensiones. Felipe Gallego, seguimos muy atentos. Un abrazo a la distancia. Chao, chao. Que te vaya bien. Buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema. Dejamos la economía. Una casa patronal y un automóvil resultaron quemados en un ataque incendiario en la comuna de Victoria, región de la Araucanía. En el lugar se encontró un lienzo con amenazas de muerte contra funcionarios de Gendarmería. Fernando Reyes, desde el sur del país. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, claro, efectivamente, nos encontramos en el sector de Rucamilla, esto es en la zona rural de la comuna de Victoria. Vamos con la imagen en vivo y en directo, en la imagen de Alejandro Pizarro, quien nos muestra la destrucción que se ha instalado en medio de esta antigua casona patronal, ubicada aquí en la zona rural, en donde se han perdido, a decir verdad, cuantiosos recursos de familias que no son de muchos recursos. Ellos reconocían efectivamente que son familia de origen humilde, que con sus esfuerzos y con sus recursos, con sus familias, han intentado revivir esta antigua casona patronal que existía y que la tenían habilitada, como ellos decían, para pasar sus últimos años de vida. Sin embargo, en cuestión de segundos, en horas de la noche, un grupo armado en 2 vehículos redujo a cenizas todo este esfuerzo de años aquí en la zona rural de la comuna de Victoria. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones que nos entregó precisamente la dueña, la propietaria, y también uno de los vecinos que escuchó parte de lo que aquí ocurrió. Esta casa es una casa patronal que tiene, bueno, yo tengo hace 76 años y ya desde que yo era pequeña venía acá. Mi padre y familias conocidas acá, que ya muchos no están, visitaban este sector. Yo al gobierno le pido que se preocupe, porque la verdad es que acá estamos muy abandonados. Dicen que hay militares en la zona. Yo la verdad es que no veo que los militares estén actuando. Después, porque hay hartas partes, por ejemplo, casas patronales que están vacías. Bueno, dentro de los daños también se cuantifica este automóvil que fue afectado con tiros de armas de fuego. También fue intentado incendiar por parte de quienes actuaron. Dejaron pancartas que fueron encontradas en el lugar. La resistencia mapuche de Mayeco, que ha amenazado, ha entregado amenazas directas a Gendarmería de no mediar el traslado de algunos comuneros mapuches que se encuentran detenidos e imputados por un secuestro que se produjo precisamente en la cárcel de Angol y que motivó el traslado a otros penales del país. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones que ha entregado el delegado presidencial de la Araucanía, entregadas tan solo esta mañana tras este ataque ocurrido aquí en la zona rural de Victoria. Nosotros, como Ministerio del Interior, se va a presentar una querella, ya se han entregado los antecedentes a los abogados del Ministerio del Interior para que próximamente se presente una querella, no solamente por amenaza ante la autoridad, sino también por asociación criminal. Generalmente son reacciones de esta orgánica, reacciones a investigaciones o resultados de juicios realizados por el Ministerio Público o actuaciones de otras agencias del Estado. Y en ese contexto, sin duda, que es parte del análisis investigativo.
Bueno, como se ve, Carabineros continúa desarrollando pericias, todo ello intentando dar con los autores de este ataque incendiario que se registró esta madrugada aquí en la zona rural de Victoria y que ya está siendo investigado por la Fiscalía. Estaremos dando cuenta de los avances si es que se logra dar con alguno de los autores dentro de las próximas jornadas, en cualquier minuto y en todas nuestras plataformas desde la región de la Araucanía, en vivo e indirecto a esta hora. Adelante ustedes allá en Santiago. Fernando Reyes desde el sur del país, muy buenas tardes. 1:00 con 34 minutos, nos vamos a la primera pausa en las noticias. Seguimos con 20 grados en la capital. Volvemos con las noticias a 24 tarde. En Rancagua, 13 reparticiones públicas sufrieron robos de computadores y aparatos tecnológicos. Dependencias de la Seremi de Justicia fueron afectadas. Rodrigo Siderakis con todos los detalles. Rodrigo, buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. 14 computadores en total en 3 reparticiones públicas fueron robadas aparentemente el fin de semana aquí en Rancagua, un hecho que ha generado bastante preocupación fundamentalmente en la PDI y también en el Ministerio Público, quienes durante la mañana en primer término se desplazaron a la Seremía de Justicia, ubicada precisamente en la calle Gamero, donde fueron robados 6 computadores. ¿Por qué ha generado tanta inquietud este hecho? Porque los sujetos que ingresaron a las dependencias de la Seremía de Justicia entraron por la puerta, no forzaron ni las ventanas ni tampoco ingresaron por el techo. Una de las teorías es que aparentemente podrían tener llaves del lugar, pero además cortaron la luz de la propiedad y eso permitió que de alguna manera no se activaran las alarmas en el recinto. Además de robar los computadores, robaron también dinero en efectivo desde una caja fuerte. La Policía de Investigaciones está realizando peritajes en todo el entorno de ese sector, un lugar residencial de Rancagua, para ver si las cámaras de seguridad de las casas colindantes dan de alguna manera con el actuar de estos sujetos que ingresaron a esta propiedad en la Seremi de Justicia y no forzaron la puerta y robaron 6 computadores. Vamos a escuchar las declaraciones de la fiscal Moya, que llegó hasta el lugar, y además las declaraciones de la Policía de Investigaciones de los primeros análisis en terreno que están realizando tras esta serie de delitos a reparticiones públicas aquí en Rancagua. El día viernes habían quedado estas dependencias habrían quedado alrededor de las 19 horas sin movimiento de personal que trabaja en el lugar, y hoy día a las 7:20 de la mañana, al momento del ingreso, se percataron que estaba el lugar con bastante desorden y desde el interior había mucho desorden, percatándose de la sustracción principalmente de los computadores. Un funcionario de acá del Seremi de Justicia llega, ¿no es cierto?, para iniciar su jornada laboral y se percata precisamente de este hecho. Y cuando ingresa propiamente tal a los lugares y a las dependencias, se percata de, ¿no es cierto?, la ausencia de unos equipos computacionales. Alrededor de 7 u 8, dentro de ellos, ¿no es cierto?, la mayoría son estacionarios y otros que tienen, ¿no es cierto?, un notebook. Hay antecedentes respecto de la sustracción de un dinero, una cantidad menor de cajas chicas que estaba entonces en una caja fuerte, que también fue abierta y sustraído el dinero. No hay signos de fuerza en términos de una rotura, ¿no es cierto?, de una fractura en la chapa de la puerta o en la reja perimetral o en el techo, sino que no hay daño, razón por la cual estimamos que el ingreso se hace por esa vía utilizando quizás algún elemento, ¿no es cierto?, similar a las llaves que logró, ¿no es cierto?, permitir el ingreso sin dejar ningún rastro. Bueno, pero también la Subdirección de Desarrollo Social, hoy los trabajadores llegaron hasta el lugar en la calle Almarza y también se encontraron que las puertas habían sido forzadas, entraron delincuentes y robaron un proyector, un data, y también está siendo indagado ver si hay conexiones entre los delitos, entre los robos a estas 3 reparticiones públicas, y también ahí hablamos con Carabineros, que está llevando adelante una investigación respecto a este tema. Durante el transcurso del fin de semana habrían ingresado sujetos desconocidos mediante el uso de la fuerza, es decir, forzando la barreja de ingreso a la Subsecretaría de Desarrollo y además forzando la puerta de acceso a esta, ingresando y sustrayendo desde el interior de la oficina un data show. Estamos recién con las diligencias, principalmente de lo que es tomar la declaración a las personas que trabajan acá dentro de este establecimiento, con la finalidad de aclarar horarios de que las personas salieron, qué otra información hay. Y además ya posteriormente vienen las diligencias de hacer empadronamiento de posibles testigos que de acá el lugar. Además, el Ministerio Público dispuso las diligencias por parte del personal de la PDI directamente del sitio del suceso.
Bueno, y luego de esos peritajes fueron alertados los mismos carabineros y también la Policía de Investigaciones de un tercer robo. Estamos hablando del Centro de Atención Reparatorio Integral aquí en Rancagua, ubicado en calle Gameros, donde los sujetos durante la madrugada, aparentemente el domingo, ingresaron a esta propiedad y robaron 6 computadores. En este momento está personal de la Policía de Investigaciones también haciendo peritajes en el lugar, en una situación de fin de semana donde se robaron 14 computadores más un proyector, también en un recinto, situación que tiene bastante preocupados por la forma de operar de los delincuentes, y se tendrá que establecer respecto de si son bandas similares que están cometiendo estos delitos, digo, o definitivamente son hechos aislados. Quedan muchos temas por aclarar. Rodrigo Sigueraki, muchas gracias por la información. Desde la región de O'Higgins, muy buenas tardes. Y nos vamos más al sur del país. En absoluta reserva, en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, pasó a control de detención y fue formalizado el presidente de la Fundación Kimun. Hablamos de Jaime Wincahue en el marco de la investigación por el traspaso de 1.200 millones de pesos desde el gobierno regional de Los Lagos en el caso Convenios. Ricardo Campos nos cuenta toda la información. Roca, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo están todos en sus casas? Desde la capital de la región de Los Lagos, aquí en Puerto Montt, en un día bastante nublado, con mucho frío, harta lluvia, pero clima que no se sintió al interior de la sala de audiencia aquí en el Tribunal de Garantía de la ciudad de Puerto Montt, donde vivió esta audiencia de control de detención y formalización de cargos a eso de las 11:15 horas, que comienza esta audiencia de carácter reservada, una audiencia secreta por parte del tribunal, en donde el Ministerio Público, evidentemente, en una de las aristas bastante importantes, en este caso Convenios y toda la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, formalizó cargos entonces en contra del presidente de la Fundación Kimun, en este bullado caso Convenios, Jaime Wincahue, y quien se entregó a la justicia, recordemos, el día miércoles pasado en la ciudad de Temuco, en el cuartel de la Policía de Investigaciones, y eso lo dejó bastante claro hoy día, porque no estaba muy claro respecto si se había entregado, si había sido detenido, cuál era el concepto a utilizar en este caso. Pues él se entregó, y así lo dijo su abogado defensor, en una audiencia de carácter, reiteramos, completamente reservada, tanto así que duró aproximadamente 1 hora, donde no hubo acceso a ninguna persona ajena a la investigación y tampoco, evidentemente, a los medios de comunicación, y tanto así que hasta esta hora de la tarde todavía no se conocen las medidas cautelares con las que quedó el presidente de la Fundación Kimun, Jaime Wincahue. Recordemos, el Ministerio Público le está imputando los delitos de estafa en perjuicio del fisco y lavado de activos. Todo esto en el marco, ¿no?, de la investigación del caso Convenios, y donde se está evidentemente intentando llegar a la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con estos 1.200 millones de pesos que aparentemente se habrían desviado por parte de la Corporación Kimun, luego de recibirlos por parte del gobierno regional en este proyecto de saneamiento de títulos de dominio? Ese era el proyecto, y aquí se investiga si se llevó a cabo esto o no. Estos recursos habrían sido desviados para pagar las deudas del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, recintos que estaban a cargo de Wincahue y que fueron posteriormente vendidos también, ¿no?, a la fundación de Diego Ancalado, quien ya fue formalizado el día 5 de agosto pasado y quedó en prisión preventiva. Veamos lo que dijo el abogado defensor a la salida de esta audiencia, donde, recordemos, todavía no se puede develar, decir absolutamente nada respecto de ella. Veamos lo que dijo el abogado. Se han decretado algunas medidas cautelares que por reserva no las puedo mencionar. Las cautelares y el lugar donde él va a permanecer va a ser objeto de reserva, y no puedo hacer ninguna mención sobre eso. ¿El país está pendiente de este caso? ¿Cómo no va a poder decir con qué medidas cautelares quedó? Lo que pasa es que sí, se podría decir, pero se decretó específicamente eso. No podemos referirnos al resultado de la audiencia. ¿Cuáles son los delitos ya confirmados por los cuales se ha formalizado hoy día? Lo mismo, no me puedo referir a los delitos formalizados el día de hoy ni a las cautelares. La reserva se decreta en virtud de una ley específica que no la puedo mencionar, porque en el fondo estaría indicando cuál sería el delito por los cuales se está investigando. Entonces, la verdad es que no lo puedo hacer. Es una facultad de la Fiscalía que ha sido además ratificada por el tribunal. Bueno, hermetismo total, secreta una audiencia, reservada a la investigación. Todo lo que ocurra de aquí en más, entonces, podría ser un delito, revelar alguno de las
de las conclusiones que tuvo esta audiencia. No sabemos todavía tampoco las medidas cautelares que caen sobre los hombros entonces del presidente de la Fundación Ki-moon, Jaime Wincahue, quien sí, evidentemente pudimos saber, estuvo aquí de carácter presencial en el Tribunal de Garantía de la región de los lagos. Veremos qué va a pasar si el Ministerio Público, mediante vayan informando, pase la tarde, las medidas cautelares con las que habría quedado y además la investigación. Lo que sí está claro, el plazo se mantiene y fue revelado en la formalización de cargos en el caso de Diego Ancalao el día 5 de agosto pasado. 120 días de plazo de investigación tiene el Ministerio Público para clarificar todo esto en el caso Convenios acá en el sur. Seguimos muy atentos desde Los Lagos. Ricardo Campos, muchas gracias. Buenas tardes. Que esté muy bien. Chao. Internacional. En Argentina ya se habla del tsunami Milei. Andrea Aguilar está mirando los resultados, por lo menos las reacciones del mundo económico. El dólar blue, que al final es el oficial, casi en los 700. Las medidas económicas de Milei muy lejos de la ortodoxia. De verdad está difícil augurar lo que va a pasar en la Argentina. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Difícil y además complicado después de lo que ha pasado con las encuestas, Andrés. Nadie en Argentina ni en otros países del mundo se anticipaba este escenario que vimos. Recordemos que siempre que veíamos las encuestas estábamos viendo que Javier Milei, el candidato de la ultraderecha, estaba en tercer o en cuarto lugar. Nunca en primero, nunca con una votación superior a ese 30% que se da en unos 7 millones de votos, que es algo, Andrés, que los dos candidatos de la centro derecha, Bullrich y Larreta, tuvieron entre los dos. Eso es más o menos la percepción y la magnitud de lo que estamos viendo en estos momentos de este fenómeno de Javier Milei, que recordemos ayer empezaba a darse los primeros resultados, que a diferencia de Chile y de otros países en América Latina, esos primeros resultados los da siempre la Casa Rosada, por lo cual había mucha molestia en distintos partidos porque no se daban los resultados a tiempo. Sin embargo, ya entrada la madrugada, pasada las 12 de la noche, se empiezan a conocer los resultados oficiales que hablaban de esa victoria aplastante por parte del candidato de la ultraderecha, que tú lo mencionabas. Tiene unas propuestas bien poco ortodoxas, entre esas la dolarización de la economía. Muchos de ellos, Andrés, hablaban del voto bronca, como se le dice en Argentina, es decir, la molestia. Sí, te escucho, Andrés. Sí, porque hay mucho voto de jóvenes y dolarizar al final la economía, es decir, aquí la economía no se maneja más con pesos, se maneja con dólares, o sea, es renunciar de alguna forma a la política monetaria, algo único casi en el mundo hoy día, es dinamitar el Banco Central, es parte de sus medidas. O sea, son elementos que están muy lejos de la ortodoxia en materia económica. Para entender un poco, en un país entra un tipo que quiere barrer un poco con el Estado, pero en un país donde el Estado es de dimensiones muy distintas a lo que tenemos acá, donde un Estado donde mucha gente vive del Estado, hay mucho asistencialismo, mucho clientelismo, el poder sindical es gigante en la Argentina, entonces llegar y barrer con eso se ve complejo. Preguntémosle a Macri. Bueno, de hecho Macri fue el único de los expresidentes o de los líderes políticos en Argentina que llamó a Javier Milei para felicitarlo. Y eso nos dice, Andrés, para dónde van estas elecciones, claro. Porque finalmente en esos momentos el que tiene el peor resultado es el kirchnerismo, el peronismo, que tiene el peor resultado de su historia. El hecho de que Massa, siendo el ministro de Economía, representando además la política económica del gobierno, haya quedado prácticamente relegado a un tercer lugar, habla de lo complejo que va a ser el escenario para que él clasifique en seguramente las elecciones de octubre. Claro. Él no va a quedar de cierta forma relegado, pero para las elecciones del 19 de noviembre, que es cuando habría un balotaje, le queda muy complicado a Massa crecer. Un panorama muy distinto al que tienen Bullrich en la centro derecha y Javier Milei, que se podrían sumar, podrían negociar ahí. Aparte que Macri, que es de cierta forma el patrón de este movimiento de Juntos por el Cambio, ha tenido una relación bien cercana con Milei, y eso nos indica para dónde podríamos estar hablando en la segunda vuelta electoral en Argentina. Andrea, te hago una pregunta, porque claro, uno puede jugar a todo lo que puede suceder en la primera y la segunda vuelta como tú suponías. Por ejemplo, números que son súper decidores. Hoy día la derecha y la centro derecha saca el 60%, el oficialismo cerca de un 26-27%. Y uno piensa, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una segunda vuelta, imaginando la papeleta tal como se dio ayer, política ficción, en la papeleta clasifican a la segunda vuelta, digo casi en términos futbolísticos, Milei y Bullrich. Y uno dice, claro, el oficialismo, el peronismo debiese volcarse por Bullrich pensando en el mal menor. Y muchos economistas hoy día, entrevistándolo en la mañana, decían, no,
porque aquí el voto bronca pesa mucho y mucha gente puede decir, ¿saben qué más? Dejemos a Milei, al ex macrismo y dejemos a Milei. O sea, aquí se puede abrir un escenario que puede ser de cualquier forma. Y que lo vimos además, Andrés, porque el votante de Milei es muy distinto al que tienen los otros candidatos. Ayer cuando ganaba Milei había una afluencia masiva de jóvenes, gente que votó por primera vez y que no se siente identificada con ningún tipo de movimiento, que está realmente molesta por la forma en la que se ha manejado la economía en Argentina, con un 116% de inflación interanual, y que llega este hombre que dice, ¿saben qué? Vamos a dolarizar la economía, vamos a acabar con el Banco Central, vamos a quitar la mitad de los ministerios. Es un discurso que cala mucho en los nuevos votantes y sobre todo en ese argentino que realmente está muy molesto por la forma en la que se está hundiendo la economía de su país. Pero vamos a revisar justamente parte de las declaraciones que entregaba Javier Milei una vez se confirma su victoria. Hoy somos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas. Y revisemos, Andrés, justamente hasta ahora cómo queda el mapa político en Argentina, porque recordemos que Buenos Aires, Santa Fe son de las principales provincias, si sumamos también Córdoba. En esas tres provincias hay un 53% del padrón electoral en Argentina. Milei se lleva Córdoba y se lleva Santa Fe. Es decir, la coalición peronista, que es Unidos por la Patria, únicamente conserva su bastión electoral, que es la provincia de Buenos Aires. Y los resultados incluso son tan malos que si lo que vemos en estas primarias se va a replicar en octubre, el peronismo, como tú lo señalabas antes, podría incluso quedar por fuera de ese balotaje del que estaríamos hablando el 19 de noviembre. Vamos justamente a repasar también las declaraciones que entregaba el ministro de Economía y candidato del peronismo, Sergio Massa. Que vamos a dejar hasta nuestra última gota de transpiración para ganar en octubre, para ganar en noviembre y para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias, gracias por el esfuerzo, que el esfuerzo no termine hoy, empieza mañana de vuelta, 60 días para dar la vuelta. Bueno, y un esfuerzo que va a tener que ser titánico si realmente quiere repuntar, ¿Andrea? En las encuestas. Sí, Andrés. Sí, aquí apelo a tu amplio conocimiento de la actualidad argentina. ¿Qué rol piensas tú que va a jugar Cristina Fernández de Kirchner? Porque ella es un elemento aquí, una pieza fundamental. Este es un candidato que yo creo que a ella nunca le hizo mucho sentido. Era Guado de Pedro, él era su candidato en el fondo, no era Massa. ¿Qué rol puede jugar? Uno siente que incluso puede tirar a los leones a Sergio Massa. Completamente, Andrés. Y el hecho de que la vicepresidenta argentina no apareciera ayer rodeando a Massa ya es un mensaje. Y los medios argentinos decían, bueno, como suele pasar cada vez que pierde unas elecciones, Cristina Fernández se margina para no ver comprometida su propia imagen con la derrota atronadora de este candidato, porque recordemos que aparte hablan todos los otros cargos, el cargo del gobernador de Buenos Aires, que era Axel Kicillof, que se pronostica que pueda tener esa victoria. Hablaba incluso Juan Grabois, que era una elección medio simbólica, pero Massa se veía bastante solo, y tú lo mencionabas, ese no era el candidato de Cristina Fernández, que ella ya había dicho que estas elecciones iban a ser elecciones de tercios, es decir, íbamos a tener 3 escenarios distintos, pero obviamente lo que se pronosticaba en el peronismo era que Massa liderara las encuestas, pasara cómodamente en esa primera vuelta y seguramente frente a una segunda vuelta se iba a abrir algún escenario con Milei o con Bullrich, que es también una de las ganadoras de esta jornada por una votación muy superior a la que se hablaba sobre Horacio Rodríguez Larreta, y es finalmente la que va a tener que capitalizar esa derecha que es un poco más moderada y va a tener que hacerle ese peso a Javier Milei. Vamos a repasar también parte de las declaraciones que entregaba la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Pero también hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Bueno, un cambio profundo que realmente no se ve muy ligado a la figura de Bullrich. Sí. Para la gente, el cambio profundo está en Javier Milei, y vamos a ver cómo funcionan también las encuestas de aquí, porque al menos en este primer escenario... Allá fallaron, en todas partes fallan, oye. Estrepitosamente, sí. Oye, Andrés. Mira, entendamos también, porque aquí también se ha querido cuajar un poco, entender quién es Milei, si lo ubicamos referente aquí dentro de
del continente. Claro, tenemos como los referentes de la derecha más dura, entre comillas, se están imponiendo y se han impuesto en otras ocasiones en América. Bolsonaro, Donald Trump, el mismo aquí en Chile podemos hablar de José Antonio Kast, pero quizás aquí siento yo, y te dejo la palabra, Andrea, que el caso de Milei se puede asimilar más a Donald Trump. ¿En qué sentido? Que son outsiders, son tipos que vienen de afuera de la política, son tipos que no tienen una carrera política. Su carrera política empezó hace 2-3 años, lo mismo que Donald Trump cuando se presentó y ganó las elecciones en Estados Unidos. Aquí el caso de Kast es muy distinto, el tono es distinto y él es un político de fuste, hace mucho rato que participa en la política, lo mismo que Bolsonaro en Brasil. Quizás el concepto de outsider lo acerca más a Trump, ¿no? Completamente, Andrés. Y hay dos puntos importantes en lo que tú dices. Primero, la figura de José Antonio Kast, que acá obviamente es un político mucho más tradicional, fue una de las primeras en felicitar a Milei públicamente a través de su cuenta de Twitter, alegrándose por lo que estaba sucediendo en Argentina. Pero otro que tú dices, que es un outsider de la política, es uno de los puntos más fuertes que él tiene, porque realmente parte de su discurso es que no se puede hacer un cambio gobernando con los mismos. Él dice, llevamos 40 años de democracia, 40 años en donde los políticos se han estado cebando del Estado, y es por eso que yo voy a llegar como un discurso populista, salvador, y yo los voy a salvar de toda esa casta de políticos, que es uno de los conceptos también que maneja Javier Milei en torno a la campaña. Pero ¿qué dijeron los argentinos un poco después de esta victoria tan contundente de Javier Milei? Lo revisamos en estas declaraciones. Yo no lo veo una persona seria al que llevó más los votos. Pero bueno, ojalá que cambie para las elecciones. Es preocupante para mí. Es preocupante y aparte votó mucho a la juventud. Yo escuché en mi casa mismo a mi hija, que es una adolescente, escuchaba estas propuestas que bueno, que es lo mejor para ellos, pero no entienden que no es lo razonable. Yo creo porque la mayoría están cansados de que el resto siempre lo mismo, mal o bien, Cambiemos, Unión por la Patria, siempre lo mismo y la gente quiere un cambio y este tipo que viene de afuera propone eso, algo distinto, digamos, para mí es eso. Y yo creo que es un voto castigo de la gente a las gestiones actuales y inmediatas anteriores. Así que bueno, no sé si es positivo los votos contra, yo estoy más de acuerdo con los votos a favor, pero bueno, veremos, hay que respetar el voto popular siempre. Bueno, el llamado voto bronca es el que finalmente se termina imponiendo en estas elecciones. Vamos a tener ya prácticamente un par de semanas, sí, Andrés. Sí, que no sé si aquí en Chile estamos muy acostumbrados a ese tipo de... El análisis de los argentinos, o sea, ahorra lo que podamos decir nosotros mucho rato. O sea, son dos tipos de votos, lo que decía un poco la señora. Ese voto de su hija, en el fondo, que dice, la hija quiere barrer con todo, y dice, no... Y la mamá dice, claro, pero esto lo hemos visto antes y las escobas muchas veces no sirven. Y el que habla al final, también el argentino que habla al final, también habla del voto contra, que lo hemos visto también otras veces, que no estoy votando por quien yo quiero que gane, o sea, en el fondo, o quien yo adhiero, sino que contra tal cosa. Entonces, se mezclan estos dos factores que son bien interesantes y cómo los argentinos lo saben, pero definir con tal claridad. Andrés, y sobre todo ese voto en contra va a tener que capitalizarlo, si se quiere. Patricia Bullrich, si quiere realmente ganar las elecciones en Argentina, ella es la única mujer que está en contienda y ella podría sumar esos votos del peronismo, de la gente que está evitando a toda costa que Javier Milei se instale, porque finalmente estamos hablando de un país que este año justamente cumple 40 años de democracia y eso pesa en muchos sectores de la sociedad argentina. Vamos a ver si finalmente se puede capitalizar esto de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Dejamos Argentina de momento y nos vamos a otros momentos de la información internacional. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con este taxista que fue acusado de haber causado la muerte de una joven chilena a principios de este año. Finalmente fue condenado por ser responsable de este atropello que causó la muerte de esta joven, Consuelo Zambra Villalobos, de 23 años, que recordemos fallecía a comienzos de este año en la ciudad de Praga, donde estaba haciendo un intercambio de estudios luego de haber sido impactada por este taxi que habría perdido el control. Según lo que se detalló en la investigación, el vehículo estaba estacionado a un costado de la calle, comenzó a moverse por sí mismo, tomó impulso y tras un leve choque termina afectando a esa ciudadana chilena que termina perdiendo la vida y finalmente el Tribunal del Distrito de Praga 6 ha condenado a ese taxista, identificado como Joseph Kals, a 2 años de libertad condicional y 5 años de prohibición de conducir, luego de haberse acreditado que no tenía asegurado el vehículo con este freno de mano.
Y revisemos ahora las imágenes impactantes que llegan desde Estados Unidos, porque un accidente que sucedió en Michigan en pleno espectáculo aéreo quedó registrado por las cámaras mientras los asistentes disfrutaban de este show en el que se mostraban distintos modelos de aeronaves al mismo tiempo. Los pilotos estaban realizando algunas maniobras. Se puede ver como hay un momento el piloto del jet en cuestión se eyecta de la aeronave, desconcertando obviamente a la gente. Luego se observa al piloto descender lentamente gracias al paracaídas y pocos segundos después el avión, como vemos en imágenes, estalla, genera una gran nube de humo negro y asusta obviamente a los asistentes. Las autoridades no han reportado afortunadamente muertos ni fallecidos después de este accidente. Y seguimos con imágenes impactantes en Estados Unidos, pero esta llega desde Pensilvania, esta que vamos a ver a continuación, que termina desafortunadamente con 5 personas fallecidas luego de una explosión muy impresionante de una casa. Esto queda en la ciudad de Plum. La policía dijo que los cuerpos de 4 adultos y un adolescente fueron recuperados tras la explosión que tuvo lugar el fin de semana, y de las 3 personas llevadas a hospitales, 2 fueron dadas de alta. La causa de la explosión todavía está siendo investigada por las autoridades. Andrés, y terminamos con uno de nuestros temas favoritos, porque ahora adivina, nosotros ya habíamos hablado de esta maña que tienen los zoológicos chinos de disfrazar animales, de lo habíamos hablado con el osito. Eso es un Golden Retriever, Andrés. ¿Ya? O sea, eso ya es el colmo, porque ya ni siquiera está disfrazado. Lo pusieron en la jaula donde debería ir un león. Y todas las el oso malayo, una alpargata al lado de esto. Claro, no, esto es literalmente un cachorrito. Y lo más gracioso es que cuando la gente, obviamente, veía que ahí, como estamos viendo en la imagen, decía que era un león con todas sus características, pues la gente un poco asustada le preguntan a los cuidadores de este zoológico qué pasa, porque hay un perro ahí, y él dice no es un perro, realmente es un león que no se está, no, claro, no es león malayo, pero es un león que no se ha alimentado lo suficiente. Por Dios, es un perro, Andrés, realmente esto. Y recordemos que esta no es la primera vez que pasa. Ya les había contado yo que hace exactamente 10 años, en 2013, también zoológicos chinos disfrazaban a una raza de perritos, a los chow chow, que en todo caso son un poquito más parecidos a los leones que un Golden Retriever, aparte en son todo. Más robustitos. Son más robustitos, y aparte que les ponían como una melena que los hacía ver un poquito más leones, pero esta cosita es un cachorrito, Andrés. Pero yo ni de chiste me meto a la jaula del león. Bueno, de este león sí nos podemos meter a esa jaula. Ya, Andrea Aguilar, que muchas gracias. Bien, Andrés. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao. 2 de la tarde con 6 minutos, nos vamos a la pausa en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Volvemos con las informaciones, viajamos al norte del país. Conductores realizan peligrosas maniobras y trompos en las calles de Antofagasta. Autoridades llaman a denunciar estas actitudes temerarias. Javiera González nos cuenta más. Javiera, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un video viralizado en redes sociales que da cuenta de una arriesgada maniobra de un automovilista. Esto en una concurrida avenida de Antofagasta, hablamos de avenida Angamos. Les comento que en este lugar hay en los sectores aledaños colegios, un supermercado también que se puede apreciar en las imágenes, pero ni eso detuvo a este conductor temerario, quien hizo los denominados derrapes en plena vía pública y en un horario donde todavía había tránsito tanto de vehículos como de peatones. Estuvimos conversando con carabineros para poder ver qué sucede con esta situación que finalmente es viralizada a través de una red social, y también saber si es que tenían cuenta de esto, ya que los automovilistas están bastante preocupados al respecto. Estuvimos conversando con carabineros y con automovilistas también que normalmente transitan por el sector. Los invito a escuchar. Pero por supuesto que sí, pues evidentemente es una maniobra que no debería hacerse. Súper peligroso, no tanto para ellos, sino para el entorno que los rodea. Hay que llamar a carabineros, nada más. Lo único que queda, porque meterse uno es meterse en problemas. Exactamente, lo principal es llamar a los teléfonos de emergencia, al 133 o al plan cuadrante, para que Carabineros pueda concurrir al lugar y verificar en in situ la comisión de esto ilícito. También nosotros estamos efectuando permanentemente rondas preventivas por los sectores. Tenemos identificados los lugares más habituales donde está ocurriendo estos hechos. Y lo tercero es que la gente denuncie estos hechos, ya sea en una comisaría, ya sea a la unidad del sector, para empezar a evidenciar este tipo de ilícitos.
Como lo escuchábamos, entonces Carabineros va a investigar de oficio la situación, ya que no existe una denuncia, ¿cierto?, por este hecho puntual, pero estuvimos indagando y la situación parece repetirse en varios periodos, ¿cierto? Durante los últimos meses estos automóviles han llegado hasta esta explanada que queda al lado del estadio municipal para realizar estas maniobras, ¿cierto?, realizar circulación de vehículos a alta velocidad, lo cual claramente pone en riesgo tanto a los peatones como a los automovilistas. También mencionarles que, según nos comentaban desde Carabineros, esto hoy es un delito. Desde el año pasado realizar maniobras, piruetas, derrapes, digámoslo de alguna forma, termina siendo un delito. No solamente se considera carrera clandestina cuando dos vehículos o más circulan a alta velocidad con una toma de tiempo, por decirlo de alguna forma, sino que también estas maniobras de agilidad, ¿cierto?, también son consideradas carreras clandestinas, por lo que finalmente Carabineros nos contaba que ya cuenta con algunos antecedentes, que tienen la patente del vehículo involucrado y también el día y la hora de lo sucedido, por lo que finalmente todos los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para poder indagar al respecto y también poder reforzar los servicios preventivos en este lugar para evitar un posible accidente, ya que recordemos que todas estas situaciones podrían ocasionar un accidente de tránsito, un atropello incluso, por lo que finalmente serán reforzados los servicios en ese sector. Javiera González desde la región de Antofagasta, muy buenas tardes. Volvemos a la capital y atención para los amantes de los videojuegos, porque hoy es el último día que se realiza el evento FestiGame 2023, donde en Espacio Riesgo, en Huechuraba. Más detalles junto a Sofía Carrizo. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Activamos el modo gamer en este día lunes, tercer y último día del FestiGame aquí en Espacio Riesgo. Y quiero mostrarles el ambiente a esta hora de las personas, principalmente los más jóvenes, disfrutando de esta combinación, de la unión del mundo de los videojuegos, la tecnología, los cosplay, etcétera. Ahí vemos a una representante. Vamos a preguntarle precisamente de qué está caracterizado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntame a quién representas el día de hoy. Mi personaje se llama Chulk y es del juego Xenoblade Chronicles. Cuéntame, más que nada tu caracterización, esta espada, por así decirlo. ¿Cuánto te costó? ¿Te costó mucho? Ya, igual costó un poquito y la espada es de madera. Es de madera. Así que tiene su peso. Buena. ¿Primera vez que participas del FestiGame? No, ya he venido otro año. Por ejemplo, el año pasado también vine los 3 días. Y ahora me quise repetir el plato con 3 días también. Buena, 3 días completos. Oye, vienes acompañado, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, primero que todo, 10 de 10 tu caracterización. Muchas gracias. Cuéntame, ¿a quién estás caracterizando el día de hoy? A Ari, del juego League of Legends, en la skin de Flor Espiritual. Buena. Cuéntame desde arriba hasta abajo, ¿cómo es la caracterización? ¿Te costó mucho? Sí, en realidad hacer un cosplay de este tipo de League of Legends ya es perder un poco de movilidad del cuerpo, por la forma, las posturas. Por ejemplo, no puedo subir más los brazos. El peso de la peluca, la oreja, el maquillaje, lentes, es un proceso. Me demoro como 2 horas en solo maquillarme. ¿Qué te ha parecido esta tercera jornada? Estuvo entretenido, el inicio me gustó, que hubo DJ, se podía bailar, un poco más dinámico que los otros días. Buena, muchas gracias. Felicitaciones por su caracterización. Para aprovechar y hablar en detalle de lo que consta, mira, quiero mostrarles, cuéntame, ¿quién eres? Buena, ¿quién eres? Bueno, me llamo Gus, pero en Instagram, Fraf Cosplay. Bueno, igual acá todo pasándolo bien y el último día, buen panorama con la familia, todo excelente. Cuéntame cómo están las luces ahí, ¿te molesta un poco? Bueno, el calor es mucho, pero igual tengo acá las luces que se apagan y se prenden. Con un botón igual ocupé súper cosas recicladas. ¿Ya? Pero creo que quedó bien, a la gente le gusta y mientras sea así, eso es lo que importa. Se nota el tiro porque hay hartas personas acá haciéndote harta barra. Oye, felicitaciones por tu caracterización, te pasaste. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, ahí teníamos las palabras de las personas que han participado durante esta jornada y vamos a hablar con el director de este evento, tercera y última jornada. ¿Cuál es el balance que finalmente hace?
balance 100% positivo, familias felices, niños felices, cosplayers felices. De verdad ha sido un fin de semana lleno de videojuegos acá en Espacio Riesgo. Todavía quedan algunas entradas disponibles, así que pueden venir a disfrutar. Las pueden comprar a través del sistema Ticket Plus. ¿Quedan entradas todavía para la tarde para la persona en su casa que le está interesada en venir hasta acá, hasta Espacio Riesgo? Todavía quedan un poquito, así que los invito a que vengan a disfrutar de este evento de videojuegos acá en Espacio Riesgo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya hablábamos con Sebastián Rojas, director de FaceTime. Hace el balance 30.000 personas en estas 3 jornadas de videojuegos, de mundo de la tecnología, del cosplay, unidos precisamente aquí en este día lunes. Al menos ya se están realizando las batallas finales, por ejemplo, de Mortal Kombat, de la FIFA también, así que nos vamos a abandonar de este enlace con la imagen en vivo desde acá, desde Espacio Riesgo. Que tengan una muy buena jornada. Sofía Carrizo, muchas gracias por la información. Tenía un aire a Marcelo Lago, el organizador del FestiGame. Ya, vamos a cambiar de tema. Totalmente. Vamos a hablar de las temperaturas, de las altas temperaturas que siguen presentes en el país. Y es que para la jornada de hoy, esta tarde, se espera una máxima, escuche, 28 grados. Y estamos a 14 de agosto, una cosa tranquila, afectando a distintas regiones de la zona central. Ahora hay 24 grados. Una de las zonas más afectadas va a ser justamente la metropolitana. Tomamos contacto con el hombre del calor, siempre. José Ignacio Tenas, ¿cómo le va? Así como están, muy buenas tardes, pleno agosto, pleno invierno y ya con esta chaqueta no lo estoy pasando bien porque hace bastante calor durante esta jornada, altas temperaturas que ya se habían alertado por parte de meteorología que iban a afectar a la región de Valparaíso, región de Coquimbo y también la metropolitana y que obviamente ha sorprendido a los transeúntes que en el recorrido que hemos hecho durante esta jornada andan con ropa bastante liviana, pintas como nos dijo hace un rato, pintas de verano porque obviamente el calor ha sido bastante importante, se proyecta hasta 28 grados durante esta jornada y eso ha llevado a que el closet haya tenido que buscar ahí en el fondo del cajón alguna polera, algún short, en el caso de algunos hombres que hemos visto incluso hasta con chalas paseando durante esta jornada, una ola de calor que obviamente preocupa también porque claro, estamos en pleno invierno, en una temporada en donde estamos a 14 de agosto, donde comúnmente está nublado, comúnmente hace frío, comúnmente había lluvia, pero la verdad es que la normalidad ya no podemos llamarlo así porque obviamente con el cambio climático y con todo lo que se está viviendo, obviamente estamos sufriendo alteraciones en lo que tiene relación con las temperaturas en nuestro país. Conversamos justamente con personas y también con meteorología que nos entregaron mayores antecedentes de lo que se está viviendo en este invierno que está bastante caluroso, al menos por estos días. A continuación los invito a escuchar. No, sí, es terrible. De hecho, mi hijo tenía el día blanco y de blanco no tenía mucho, entonces no pudo ir. Sí, como te digo, o sea, se disfruta el momento, pero muy preocupante en el largo plazo lo que está pasando. Parece que estamos en verano. Ya. Sí, lo veníamos comentando recién. Hace harto calor, ¿no? Para la fecha que... Mucho calor. Sí, hace mucho calor y estamos en invierno. Entonces, imagínense cómo va a ser en verano. Las máximas van a estar sobre el promedio en gran parte de Chile. Prácticamente desde el sur de Arica hasta Punta Arenas sí vamos a estar por lo menos hasta octubre con altas temperaturas. Los promedios están entre los 21 y 24 grados aproximadamente, entonces fácil que tengamos temperaturas por lo menos ya en septiembre en torno a los 30 grados, 32 grados. Ahí veíamos entonces este evento meteorológico que debería durar hasta este lunes, pero que con las altas temperaturas ha perjudicado a un sector que está viendo con alguna preocupación lo que está ocurriendo con el derretimiento de la nieve. Si bien todavía queda nieve, no es la misma o no es lo que comúnmente se tiene para esta fecha. De hecho, conversábamos el día de hoy con representantes de la Federación de Turismo que nos hablaban. Claro, hubo un buen mes de julio con harta nieve, pero claro, se han ido acortando también estas temporadas. Son un poco más cortas, antes duraban, según lo que nos detallaban desde el sector, hasta octubre. Ahora ya en agosto se está viendo menos nieve de lo que comúnmente había para esta fecha, lo que obviamente ha traído algunas complicaciones. Algunos turistas, por ejemplo, brasileños, conversábamos también hace un rato que estaban de visita en nuestro país, que querían conocer la nieve y que obviamente no es la misma cantidad que, por ejemplo, si hubiesen venido en el mes de julio, y esto obviamente ha preocupado a las autoridades. Tenemos declaraciones justamente de FedeTur y también de locatarios, de personas del comercio que se dedican a este mercado y que obviamente han visto cómo esta temporada ha ido cambiando con el paso de los años. Como las temporadas se han ido corriendo, si bien es cierto no hemos tenido ningún año sin nieve, las temporadas han sido más cortas.
Es decir, en vez de estar esquiando en mayo, estamos esquiando normalmente ya después, los primeros días de julio está comenzando la temporada, los centros de esquí están abiertos, están funcionando, en el sur también pasa lo mismo, pero es una temporada que normalmente ya no se está alargando tanto hasta octubre como era hace muchos años para atrás, sino que septiembre ya es una fecha en la cual se está dando como un corte definitivo al tema invernal. Tenemos que enfrentar, mirando las oportunidades, probablemente buscando el desarrollo del destino de montaña con alternativas a la nieve, como son el senderismo y otras actividades que se puedan desarrollar. Altas temperaturas entonces que de a poco comienzan a dejar de ser sorpresivas, de a poco las personas se están acostumbrando, pero obviamente es una situación bastante preocupante, es un reflejo más de que el cambio climático ya no es el futuro, sino que más bien lo que estamos viviendo actualmente y se refleja, por ejemplo, con este sol, con este calor que hace hoy en agosto, en pleno invierno. José Ignacio Tenas, muchas gracias por la información, buenas tardes. 2 de la tarde con 26 minutos, vamos a la pausa y al regreso todo el deporte, don Sergio Pinto, los goles de Colo-Colo, la tromba cruzada ayer en la Cisterna y también la U que hoy enfrenta a Provincial Curicó Unión, necesita los puntos de la Universidad de Chile, también Curicó, nos vamos a la pausa. Volvemos a 24 tarde con información policial, un carabinero de civil frustró a balazos un asalto mientras paseaba con su pareja en el centro de Santiago, más detalles, retomamos el contacto con Fabián Collao. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Violento asalto en contra de este carabinero, el cual estaba circulando por Avenida Mata a la altura de San Ignacio antes de las 8 de la noche y fue víctima de la delincuencia, ya que un grupo de 3 sujetos lo intimidaron al parecer con cuchillos, le querían robar sus especies de valor. Es ahí cuando al verse intimidado este funcionario policial que estaba de civil, estaba en su rato libre circulando por el centro de Santiago, sacó su arma y percutó disparos en contra de esta banda de delincuentes. Uno de ellos terminó baleado, fue derivado hasta la ex posta central, lógicamente como detenido, mientras que los otros 2 antisociales están ilesos y por lo mismo fueron derivados hasta la 4ª comisaría de Santiago. Además de eso, la hija de uno de los locatarios de 17 años también tuvo el roce de una de las balas que fueron percutadas y por lo anterior tuvo que ser derivada hasta un recinto asistencial, afortunadamente fuera de riesgo vital. De todas maneras, 3 antisociales capturados. Vamos a realizar declaraciones. Hay 3 detenidos, las personas que él refiere que lo intentaron sustraer sus especies. 3 detenidos, uno de ellos fue impactado por el disparo de nuestro funcionario en la zona abdominal y está en la posta central. Bueno, hay todo un análisis que se está realizando de cámaras de seguridad por parte de Carabineros, donde se ha podido establecer al menos hasta esta hora de la tarde que se trataría de delincuentes en situación de calle. Nos trasladamos a la comuna de Recoleta, a la avenida Los Salvadores. Estamos hablando del Parque Santa Mónica, donde un hombre de 53 años fue asesinado. Todo esto en una banca del sector. Al parecer, él se encontraba ahí solo cuando un grupo de sujetos llegó, le disparó en varias ocasiones y luego arrancó en dirección desconocida. Por lo mismo, la ambulancia llegó, constató la muerte y posteriormente la brigada de homicidios de la PDI estuvo a cargo de diversos peritajes. Es el 4º homicidio en el sector norte de la región metropolitana en menos de 24 horas. De hecho, se estaba buscando algún vínculo con las víctimas de la comuna de Conchalí ayer en la madrugada, pero esto estaría prácticamente descartado. Revisemos declaraciones. No hay antecedentes que indiquen la interacción violenta por parte de la víctima con sujetos en el sector y lo que tenemos hasta el momento es que advierten la presencia de esta persona en el lugar y por causa que estamos llamados a establecer, se acercan y lo abordan disparándole en reiteradas oportunidades para después las personas o la persona vinculada en este hecho huir del sector en dirección desconocida. Investigación que está desarrollando la Policía de Investigaciones, a donde reiteramos, se llama la atención que solo durante el día domingo hubo 4 homicidios en la zona norte de la región metropolitana, donde no hay detenidos, pero se están buscando los nexos para poder establecer posibles causas entre cada uno de estos asesinatos en la zona norte de Santiago. Fabián Collao, muchas gracias por la información policial. Buenas tardes. Volvemos para despedirnos con el sol de México. Cuando calienta el sol, ¿por qué? Vemos la gráfica. Estamos a punto de alcanzar la máxima de hoy día, pronosticada 28, tenemos 27, una jornada casi veraniega. Para que disfruten este fin de semana largo, los que tienen la suerte, no les quiero aguar la fiesta, pero mañana la máxima es 20 y el miércoles 16. Vuelve de sopetón el invierno, así que disfrute mientras dure este veranito de San Juan, 2, 3 de la tarde en punto. Nos vamos, que tenga una excelente, calurosa, provechosa
tardes. Chao, chao.